Hola, soy Jorge Cortés Ancona y me complace hacer esta presentación como parte de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la FILEY. Voy a hablarles acerca de distintas publicaciones que se han efectuado en Yucatán a lo largo de poco más de 200 años, a partir de 1813, que es cuando se estableció la primera imprenta en la península. Este es un recorrido de caminante de muchos años, comentando hechos destacables, peculiaridades y temas de las diferentes ediciones, ya sean impresas o en otros formatos. Es decir, los modos en que se han presentado las producciones destinadas a la lectura, cómo en Yucatán se ha accedido a los textos y las imágenes pensando en los distintos públicos. Este trayecto sigue un orden cronológico, pero se darán cuenta de que hay retornos y recuperaciones, a menudo en otros formatos. Es un viaje que mucho tiene de circular, avanzando progresivamente hacia el futuro, aunque sin dejar de atender al pasado, y a veces trayéndolo de nuevo al presente. No hablaré de todas las ediciones que se han hecho, porque eso sería interminable. Hablo de algunas publicaciones representativas, a veces presentándolas como características de un género, de un estilo, de una época. En ellas veremos distintos modos en que las imágenes se integraron a las publicaciones y cómo ciertos cambios tecnológicos influyen en el interés del público lector. En ocasiones destacaremos peculiaridades editoriales de diversa índole. La historia empieza con la primera publicación que pertenece al género más difundido y con más lectores en Yucatán, el periodístico. Se trata de El Misceláneo, del cual vemos aquí uno de sus varios números. Era un periodismo mucho más opinativo que informativo y solo incluía texto. Las imágenes tardarían en hacerse presentes para acompañar las letras. Un tipo de lectura que sería constante es el de los libros con finalidad de enseñanza. Y he aquí un ejemplo que es el de advertencias y preceptos útiles para la clase de menores. Un texto para aprender latín. Contiene ejemplos gramaticales, frases de uso común y fábulas. Como puede verse, ya incluía una imagen en la portada, lo que llamamos una viñeta. Este folleto habría de reimprimirse en años posteriores con cambios de formato y correcciones. Su autor, como indica la segunda edición de 1846, fue un eclesiástico deseoso del aprovechamiento de la juventud en el idioma latino. La comida es uno de los goces culturales de los yucatecos, por lo cual los recetarios habrían de hacerse presentes desde años tempranos. Este prontuario de cocina para un diario regular de María Ignacia Aguirre es uno de los primeros recetarios mexicanos y el primero del que consta una autoría femenina. En su portada también observamos una viñeta. Como puede verse, no especifica con precisión las cantidades de los ingredientes a emplear, pues debido al aprendizaje práctico y cotidiano del arte de cocinar, sirve más bien como un recordatorio de cómo preparar los platillos y postres. Se considera que la primera publicación que alcanza la extensión y la consistencia de un libro es esta extraña novela en verso titulada Un mexicano, el pecado de Adán. Su autor, Pedro Almeida Jiménez, perteneció al grupo de los sanjuanistas, aquellos ciudadanos yucatecos precursores de la independencia de Yucatán. Esta edición que observamos en facsimilar, es decir, que es la reproducción impresa de una edición de otro tiempo, empleando otros medios técnicos.
además agregando textos explicativos como en este caso a cargo de Rubén Reyes Ramírez. Las publicaciones legales son fuente de consulta obligada. La primera constitución política de Yucatán es de 1825. La segunda es esta que vemos de 1842, reconocida por haber incorporado por primera vez en México el derecho de amparo. Otra publicación que habría de marcar múltiples caminos a la cultura de la región es el periódico titulado Museo Yucateco, dirigido por Justo Sierra O'Reilly, y en el cual colaboraron destacados poetas, narradores, articulistas y cronistas de la península. Ha sido una fuente invaluable para conocer esos tiempos y para disfrutar de creaciones literarias que se leen y leen con interés. El hecho de que su símbolo sea un globo terráqueo indica su finalidad de considerar el conocimiento universal. Fueron 4 los periódicos que fundó Sierra O'Reilly, ya sea en Mérida o en Campeche. He aquí otro de ellos, el Registro Yucateco. Estos periódicos aparecían semanalmente y se iban compilando hasta formar tomos. Se sostenían principalmente a base de suscripciones, pero también se vendían los ejemplares sueltos. No era un periodismo de noticias efímeras, sino que trataba principalmente temas regionales y cumplía también fines didácticos. El registro yucateco ya incluye imágenes más elaboradas, en este caso litografías que se encargaban a Cuba, en el taller de los hermanos Costa. La litografía es un proceso de impresión en el que una imagen se traza sobre una piedra caliza especial y que permite la reproducción en serie. Esta en particular nos deja ver el interés que ya existía por la arqueología maya, pues se trata de Chichén. Aunque ya se habían escrito obras teatrales en Yucatán, las cuales casi en su totalidad no son desconocidas por no observarse o no conservarse más bien sus textos manuscritos o impresos, las primeras obras teatrales que tienen a Yucatán como escenario son 2 dramas: Los alcaldes de Valladolid y El secreto del ahorcado, del romántico español Antonio García Gutiérrez, quien vivió un tiempo en Mérida. Ambas tienen como tema hechos históricos ocurridos en el siglo XVIII en la ciudad de Valladolid, Yucatán. Bajo esa influencia tenemos al primer drama de tema histórico escrito por un yucateco, Diego el Mulato, de José Antonio Cisneros. Ambientado en Campeche, trata el tema de la piratería, una de las amenazas frecuentes que padecieron nuestros ancestros peninsulares, aunque aquí la violencia se entrelaza con una historia de amor. Tantos impresos se han perdido, los tirajes eran cortos y las condiciones climáticas no siempre han ayudado a la conservación. Aquí tenemos la portada de una obra de la que solo se conoce un ejemplar y que se encuentra en una biblioteca de Filadelfia, aunque incompleta. Una noche de 1843 o El honor yucateco. Ha llegado hasta nosotros en Yucatán gracias a las fotocopias y a los formatos digitales. Esta obra destaca por referirse a un conflicto reciente en ese tiempo y vinculado al separatismo yucateco. Lo escribió un actor español de nombre Cipriano Arias y tiene la particularidad de que en el drama aparecen hombres y mujeres mayas y que se emplean expresiones en ese idioma, como Kosh, vamos, y Kooten, vengan. Un grupo de inquietos jóvenes se agrupó en 1847 para publicar un periódico donde campea una de las más arraigadas tradiciones yucatecas, el humor. Se trata de Don Bulle Bulle, que incluía escritos satíricos en prosa y verso,
así como una obra teatral titulada La sobrina del tío Vigornia de Genovevo Palasuya, seudónimo de José Antonio Cisneros. Destacaba también la presencia de xilografías, es decir, grabados en planchas de madera. Su autor era un joven de 19 años de nombre Gabriel Vicente Gaona, mejor conocido como Picheta. Estas ilustraciones de Don Bulle Bulle son de pequeñas dimensiones, con un buen número de detalles. En esta xilografía podemos observar la prensa que utilizaba para la reproducción múltiple. Aquí tenemos La Guirnalda, periódico literario redactado por una sociedad de jóvenes bajo la dirección de distinguidos literatos yucatecos. Algunos de esos jóvenes eran José Peón Contreras, Eligio Ancona, Olegario Molina y Gertrudis Tenorio. También incluía partituras y litografías. Resulta de interés para saber sobre qué temas escribían los jóvenes de la segunda mitad del siglo XIX. Vendría también el repertorio pintoresco, con su portada a color, valiosa fuente de información de temas de lo más diverso, ya sean de historia, literatura, arquitectura, física, biografías de obispos y otras materias más. Aquí aparecen las litografías realizadas por José Dolores Espinosa, el primero en hacerlas de manera sistemática en Yucatán. Entre ellas figuran retratos y también la imagen de una máquina para desfibrar enequén, diseñada por el señor Juanes Patrulló. Las partituras también formaron parte de los impresos con periodicidad y permitían interpretar piezas del momento a quienes gustaban del piano. En estas dos imágenes vemos la peculiar manera de presentar la partitura, el mundo a paso redoblado, un juguetillo musical de José Jacinto Cuevas, en un caso a manera de caligrama, es decir, una representación tipográfica en la que el texto forma una imagen similar al tema que expresa. Y en la otra, la manera convencional de presentar una partitura para su correcta interpretación. Mérida carecía de un plano general de la ciudad, por lo cual el comisario imperial José Salazar y Larregui encargó a un grupo de ingenieros, como parte de una comisión científica del Segundo Imperio, que realizaran el plano topográfico de Mérida, de un modo ordenado y exacto. Los planos y los mapas también son lectura, y aquí vemos una imagen global de la Mérida de 1865. Y ya se buscaba a las lectoras, y se empezaban a editar periódicos a cargo de varones, pero dirigidos ante todo al público femenino. Y el colombiano Darío Mazuera, hombre de vida aventurera, fundó en Yucatán Biblioteca de Señoritas, que se dirigía en específico, como podemos leer en esta portada, al bello sexo meridano. La Siempre Viva fue un periódico editado por una asociación de mujeres, encabezadas por Rita Cetina, Gertrudis Tenorio y Cristina Farfán. Los textos pertenecen a diversos géneros como la poesía, el relato, la crónica y el ensayo. La educación de la mujer era una prioridad y se ha dicho que por lo que se ha podido investigar hasta el momento, la primera novela publicada por una mujer es precisamente Julia de Rita Cetina, publicada por entregas en esta inolvidable publicación literaria pionera del feminismo en la región. Se trataría en este caso de la primera novela escrita por una mujer en México. La Razón del Pueblo fue un periódico representativo de la República restaurada, de ideología liberal.
El espiritismo era una práctica común entre la gente ilustrada que pensaba seriamente en la posibilidad de comunicarse con el más allá y tenían una agrupación con su medio impreso, La Ley de Amor, periódico del Círculo Espírita Peralta. Y por la conciencia de que los niños tenían gustos e intereses distintos a los de los adultos, también se buscó al público infantil. De ahí que el escritor cubano Ildefonso Estrada y Cenea fundara en Mérida el Periquito, periódico de los niños. Los escritos procuraban un enfoque didáctico y moral con palabras sencillas para las niñas y niños de aquella época. Los periódicos evolucionarían para darle más peso a las notas informativas y empezar a emplear las fotografías, las ilustraciones como apoyo de estas. Uno de los periódicos que marcó una pauta durante decenios fue la Revista de Mérida. Los impresos destinados a las prácticas religiosas de los creyentes católicos estuvieron presentes desde los inicios de la imprenta en Yucatán. Por lo general eran folletos de oraciones, como estos, dedicados a la Virgen de Izamal. Se escribieron recuentos históricos acerca de nuestra región, como la historia de Yucatán de Eligio Ancona, leída con interés hasta nuestros días. Y se efectuaron publicaciones puramente literarias como el Álbum Meridano, periódico de ensayos literarios. Las palabras a veces nos confunden cuando las consideramos anacrónicamente, es decir, de acuerdo a criterios y prácticas de nuestra época. Estos ensayos literarios son exactamente las producciones literarias en verso o en prosa de aficionados a la literatura, una forma de modestia por considerarse primerizos en las letras. La educación se estaba haciendo cada vez más sistemática, buscando métodos pedagógicos adecuados para mejorar la enseñanza. Esta revista, denominada La Escuela Primaria de Rodolfo Menéndez de la Peña, se publicaba pensando en la instrucción pública y dirigiéndose al magisterio. Su contenido va más allá de las ideas pedagógicas de su época y ofrece atisbos del panorama social del momento. Podemos observar en la ilustración yucateca la aparición de figuras relativas a la región en esta portada de Modesto Cayetano. Además del retrato del general Ignacio Zaragoza, encontramos motivos yucatecos como el chacmol, la hacienda enequenera con su chimenea y el entonces reciente faro de Progreso. La misma publicación incluía caricaturas, como esta también de Modesto Cayetano, en la cual vemos circunstancias del momento, la muerte en ese novedoso medio de locomoción que era la bicicleta, avanzando con su epidemia de sarampión por distintas publicaciones del Estado, por distintas poblaciones del Estado. Mérida, Progreso, Junumá. Una manera crítica de hacer notar los males de la sociedad es el humor satírico, y ello distinguió a la revista Pimienta y Mostaza, impresa en buen papel y con ilustraciones, sobre todo con textos que nos permiten adentrarnos en tantos problemas ya superados y otros más aún vigentes en nuestra sociedad e incluso aumentados a gran escala. Siempre han sido de interés las tradiciones heredadas del pueblo maya y bajo una idea de reconocerlas, se empezaron a compilar con estilizaciones textuales. Un ejemplo de ello es el libro Supersticiones y Leyendas Mayas del tisimilenio Manuel Rejón García, quien usaba el seudónimo Marcos de Chimay. Vemos a un lado la edición original y del otro un facsímil de décadas posteriores. Se podía fungir como abogado, periodista y poeta, y ese fue el caso de José María Pino Suárez, quien podía escribir sobre el amor, la familia, el terruño
y en especial sobre temas cívicos en los que la combatividad va de la mano con la lírica, como se aprecia en sus poemarios, Melancolías y Procelarias. La ferocidad contra el régimen político tiene un ejemplo en el padre Clarencio, donde se atrevieron a presentar al gobernador en turno, Olegario Molina, ataviado con hipil y con una parodia de la canción La Mestiza de Chancil. En la misma publicación vemos una caricatura donde el mismo Olegario Molina aparece llegando a Mérida como si se tratara del cacique Tutunxiú. Cancioneros mostraban esta llamativa portada de tópicos regionales, como es el caso del ruiseñor yucateco. Tenemos a Chancil en la portada de su cancionero, donde aparecen composiciones suyas y de otros autores contemporáneos suyos. Un libro que buscaba mostrar una imagen amplia del Estado se titula Yucatán, artículos amenos acerca de su historia, leyendas, usos y costumbres, evolución social, etcétera, etcétera, de Álvaro F. Salazar, con fotografías del paisaje urbano y rural y retratos de gente representativa de los estratos altos de la sociedad yucateca. Incluye también una valiosa antología de poemas y relatos. Historia del infame comercio de indios de Carlos R. Menéndez es un recuento de la trata de mayas considerados rebeldes que fueron vendidos a Cuba en las décadas de 1850 y 1860. El primer Congreso Feminista de Yucatán, que lo fue también de México, quedó registrado en un libro compilatorio. La Voz de la Revolución era el periódico que difundía las acciones del gobierno revolucionario, y aquí vemos una crónica sobre la Escuela de Bellas Artes, ilustrada con caricaturas de maestros y alumnos de la misma. Esta es la parte inferior de la misma página. El autor de las caricaturas fue Víctor Montalvo. La revista El Enequén destacó por portadas estilo Art Nouveau como esta, con influencias de la estampa japonesa. Su autor fue Leopoldo F. Quijano. Una de las publicaciones que pueden calificarse de insólitas en Yucatán es la Revista del Cinema, publicación que hablaba acerca de las películas y de los actores de moda en 1917, que es decir, en los tiempos del cine mudo. También nos permite saber en qué poblaciones se efectuaban las funciones de cine en Yucatán. Y una aportación más de esta revista es la posibilidad de ver unos cuantos fotogramas del segundo largometraje producido en Yucatán, titulado Amor que Triunfa, filmado en escenarios de Mérida y Progreso. Gracias a ello tenemos una idea acerca de las características visuales de esta película ya perdida. Entre las publicaciones de los tiempos revolucionarios figura La Cucaracha, de tipo humorístico, y en esta portada vemos al general Salvador Alvarado en un globo por encima del Parque del Centenario y ante los ojos de personas de las distintas clases sociales yucatecas. Portada de La Flecha del Sol de Antonio Mediz Bolio, drama relacionado con la conquista de México, tiene influencias de la estampa japonesa y es también obra de Leopoldo F. Quijano. Y este libro nos permite ver detalles de la puesta en escena original en la Ciudad de México, como esta foto donde vemos a la protagonista con vestimenta indígena. Y en esta foto donde también vemos a varios personajes. La portada de Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras de Eduardo Ursáiz, una de las novelas pioneras de la ciencia ficción en México, es memorable con lo imponente
de su mujer fatal. De un lado vemos la portada original y del otro la que se difundió en ediciones posteriores. La portada de El romancero del niño, breve libro pensado para niños imposibles de concebir en los tiempos que corren, muestra lo que serán íconos distintivos de la pretendida identidad yucateca. Una joven mujer que porta hipil y rosario de filigrana, un edificio prehispánico al fondo y una planta de henequén vista de modo más que suficientemente parcial. El folleto La regulación de la natalidad o la brújula del hogar de Margaret Sanger, traducido al español, resulta de actualidad por su alegato feminista, además de considerar el control de los nacimientos y la llamada eugenesia. En Mérida dio lugar a protestas, ya que alguien de mala fe hizo circular algunos ejemplares en una escuela primaria, y eso desató el escándalo. Una de las consecuencias fue la instauración del Día de la Madre en México, promovido por el periódico capitalino Excelsior. El Popular fue un periódico que difundió la trascendente obra de gobierno de Felipe Carrillo Puerto. Los números de la revista Tierra publicados en 1922 y 1923 figuran entre las aportaciones más importantes del gobierno de Felipe Carrillo Puerto. En esta revista se publicaron textos culturales, educativos, científicos, sociales y políticos, junto con fotografías, caricaturas y partituras. En particular son memorables sus portadas de temas regionales y con el uso de recursos tomados de los diseños prehispánicos. Fueron obra de Víctor Montalvo y en algunos casos también de Xavier Batista y de Víctor M. Reyes. Como parte de la creatividad en el diseño, en esta portada de la revista Tierra se reproduce el bordado llamado punto de cruz o choc bichuy para la tipografía. El Boletín de la Universidad Nacional del Sureste es la primera de las publicaciones periódicas de la institución que hoy conocemos como Universidad Autónoma de Yucatán. Su contenido abarcaba las ciencias, el derecho y las humanidades. Sus fotografías son altamente estimables. Esta portada es de Juan Manuel Cáceres. Por ejemplo, esta fotografía de una ópera maya en la que vemos el vestuario y un enorme telón de fondo, todo ello en relación con el pasado prehispánico, es una muestra de las ilustraciones que acompañaban este boletín de la Universidad Nacional del Sureste. El libro Siluetas de Sara Molina contiene entrevistas a personajes de diversa índole, visitantes ilustres, intelectuales, artesanos y muchas crónicas llenas de vitalidad. El folleto Ketty o la hija del capitán, drama infantil fechado en 1928, indica en la parte superior de la portada su pertenencia a la Biblioteca Teatral Vázquez López, lo cual indica que se incluyen por igual las obras de los profesores y esposos Aristeo Vázquez Delgado y Julia López Montalvo. El mensaje de esta obra teatral didáctica se dirige a quienes no cumplen con sus responsabilidades paternas y provocan que los hijos abandonados crezcan en un ambiente de delincuencia. Ketty o la hija del capitán es una obra publicada como parte de una labor teatral de tipo popular educativo realizada en un municipio distinto a la capital yucateca, que en este caso, como puede notarse, es Jomún. La revista Social fue una publicación mensual que circuló en Mérida entre 1927 y 1932. Trataba temas de interés general como educación, moral, salud, cosmética, modas, deportes, cine, artes e información acerca de la socialité yucateca, con un trasfondo político.
La dirigía el escritor, editor y educador Gabriel Antonio Menéndez, y entre sus colaboradores figuraron el fotógrafo Marcial Cáceres Vaqueiro, el dibujante Pedro Vadillo y también el ilustrador Xavier Batista. La portada de la revista social hecha por Xavier Batista muestra su creatividad y su actitud crítica, la angustia de un mundo tecnologizado con modificaciones en el paisaje y en las relaciones humanas. El gobierno socialista de Yucatán emprendió en 1930 lo que se denominó una campaña contra las drogas heroicas, una de cuyas muestras relevantes son los carteles antidrogas de Batista que aparecen publicados en la revista social. Uno de los libros con más repercusión en la literatura y las artes de Yucatán es La Tierra del Faisán y del Venado, una nueva edición con muchos elementos de reinterpretación libre de la iconografía maya. Es la ilustrada por Miguel Saab en 1934. Miguel Saab era un pintor maya originario de Tixpehual y egresado de la Escuela de Bellas Artes. Esta edición tiene figuras en colores planos, con mucha estilización, y es una aportación estética visual que la hace muy especial. La vistosa portada de Cantos de la Tierra del Mayab, con su potente amarillo, es reveladora del contenido de esta publicación de índole musical y es representativa del estilo neomaya. Su autor fue Aurelio Juárez. Oración Rústica se distingue por su peculiaridad en el aspecto editorial, pues se compone de 64 poemas en prosa acompañados de 30 ilustraciones y con una paginación organizada no en forma numérica, sino a base de palabras de la región, ya sea en maya o español, dispuestas en orden alfabético. Por ejemplo, página Albarrada, página Atole, página Bacal, etc. Quien habla en los poemas es un varón adulto que radica en el campo en un entorno maya del siglo XX, que de manera ficticia remite a la vivencia del autor José Díaz Bolio. Las ilustraciones de ese libro son obra del pintor yucateco Raúl Gamboa Cantón. Se trata de xilografías, es decir, grabados en madera, en este caso de pequeñas dimensiones, y constituyen un valor agregado al libro. Levadura, novela del camino real de la vida, editada en 1934, se caracteriza por su marcado carácter ideológico, con el sentido didáctico de hacer evidente la explotación del trabajador. El protagonista es yucateco, pero está exiliado en La Habana, lo cual da un toque autobiográfico a la novela, dado que su autor, Carlos Duarte Moreno, vivió en Cuba por razones de enfrentamiento con el gobernador en turno. Levadura, publicada en Mérida en edición de autor, se acompaña de notables xilografías de Raúl Gamboa Cantón, de influencia expresionista y con una simbólica carga social. Al trabajador se le concibe como un Cristo crucificado y al proletariado como la levadura para amasar la lucha revolucionaria en un ambiente urbano contra el capitalismo. Los Hijos del Sol es una novela hilarante y desfachatada, una crítica del viejo régimen de los hacendados enequeneros. Su autor fue Luis Álvarez Barret, escritor y educador nacido en Campeche. Una peculiaridad de esta edición impresa en Mérida es que todos o gran parte de los ejemplares fueron encuadernados de manera errónea, lo cual obliga al lector a buscar la continuidad yendo hacia adelante y hacia atrás con las páginas. Los catálogos de arte de otra época eran más sencillos, con una apariencia rústica. Este de 1938 de la agrupación denominada Escritores y Artistas Revolucionarios está impreso en papel craft grueso y nos muestra una foto juvenil de Fernando Castro Pacheco con la imagen de uno de sus óleos. En sus últimos años de vida, Eduardo Ursáiz publicaba cada lunes en el Diario del Sureste anécdotas acompañadas de dibujos ilustrativos
bajo el título de Reconstrucción de Hechos y con el seudónimo de Claudio Meesch, es decir, Claudio Barba en maya. La primera serie, compuesta de 150 dibujos, se publicó como libro en 1943, la segunda, compuesta de 109, en 1954. Ambas se han publicado juntas en varias ediciones. Es una de las fuentes de referencia más consultadas y reproducidas por el hecho de brindar información acerca de costumbres, hechos culturales y personajes de la historia y de la vida diaria de Yucatán. Los carteles también son un medio de lectura y de persuasión a través de imágenes. Su perdurabilidad puede extenderse más allá de la fecha y del lugar a los cuales se refería o se destinaba, como este cartel sobre lona relativo al Carnaval de Mérida de 1945, obra del grabador y dibujante Emilio Vera. Un proyecto que sigue siendo fuente de referencia en una amplia diversidad de materias es la Enciclopedia Yucatanense, con sus varios tomos y que ha sido actualizada en 2 ocasiones. Es de tipo temático y brinda una amplia información acerca de las diversas facetas de la realidad física y sociocultural de Yucatán. Fue coordinada por el sociólogo y ensayista Carlos Echanove Trujillo y en ella colaboraron investigadores especializados en las disciplinas que conforman la enciclopedia. Esta historia del Teatro Peón Contreras de Gonzalo Cámara Zavala ha permitido conocer a detalle las expresiones artísticas que se presentaron en el máximo recinto escénico de Yucatán y sus transformaciones institucionales y arquitectónicas. Fundamental para conocer los orígenes de una de las manifestaciones más populares entre los yucatecos es el Teatro Regional de Yucatán de Alejandro Cervera Andrade, y cuya portada asemeja un diseño del bordado de los hipiles. El Club del Libro fue un editorial que recuperó muchas obras literarias e históricas que yacían olvidadas. Una de ellas es Un pacto y un pleito de Jerónimo Castillo, novela del siglo XIX, destacable porque su intriga está centrada en un sui generis contrato civil. Y también es del Club del Libro esta novela de Dolores Bolio titulada Una hoja del pasado, cuya acción se desarrolla poco después de la caída del Segundo Imperio, con personajes que apoyaban a Maximiliano. Es ante todo una visión dual del mundo masculino respecto a la mujer, tanto de sus engaños como también la del varón sincero que igualmente sufre. Esta autobiografía en verso titulada Balcón del Tiempo de José Salomón Osorio presenta una portada de Rómulo Rosso con su característico monograma. Hada Madrina de Josefina Espinosa Riestra es una novela de aprendizaje, con descripción de lugares, costumbres y personajes, en su mayoría provenientes de la vida real. Ofrece múltiples detalles de la vida cotidiana de la época de las haciendas porfirianas en Yucatán, pero ante todo es una novela de reivindicación feminista. Mi tierra es mía, canto del hijo de Yucatán de Antonio Mediz Bolio, con ilustraciones de Fernando Castro Pacheco, es una hoja plegable que contiene un poema que constituye un auténtico himno de amor a Yucatán. Fue escrito en momentos de confrontación política, en desacuerdo con un gobierno que tendría poca duración. El esquema poético del mar es un breve poemario de Carlos Moreno Medina, en el cual se hace uso del recurso gráfico que la invención de la imprenta justamente desplazó para los libros, que es el de la escritura a mano. La caligrafía es un arte en sí mismo y forma parte de algunas piezas de artes visuales, pero produce extrañeza encontrarla de manera tipográfica.
En esquema poético del mar, las letras fueron dibujadas por el artista Luis Bassodondé sobre planchas de offset, una escritura manuscrita que semeja un vaivén sobre el fondo crema de las hojas. La letra nerviosa en que se presentan los poemas, tambaleante en las líneas, expresa la inestabilidad del mar. También muestra la inquietud de ánimo de un poeta lleno de angustia, de desgarramiento interior, como lo fue Carlos Moreno Medina. Un libro que pertenece a las publicaciones concebidas en su dualidad indiscutible de texto e imagen en doble autoría es Cruz, poema en 5 puntos cardinales, del reconocido magista Alfredo Barrera Vázquez y con grabados a color de Castro Pacheco. El texto databa de 1937 y la obra plástica de 1948, pero permaneció inédito hasta 1976, cuando el entonces gobernador Carlos Loré de Mola Mediz propició su edición en Mérida. Es un poema henchido de la expresión y el pensamiento maya con una transmutación de su significado a través de los grabados que recrean a libertad con una estética estilización muy personal, seres y sitios del entorno peninsular yucateco. Esta compilación de la poesía de Clemente López Trujillo con su imagen en la portada fue uno de los libros editados por una empresa de supermercados, Comesa. Era interesante ese vínculo entre ese tipo de empresa y la labor editorial. Este poemario titulado Mérida en la entraña de Alberto Bolio Ávila le canta a Mérida y le dedica sonetos a sus colonias, tales como la Francisco y Madero, la Castilla Cámara, la Dolores Otero, la Bojorques y varias más. En tiempos en que era necesario hacer circular las publicaciones al menor costo posible, se empleaba este aparato denominado mimeógrafo. Muchas revistas estudiantiles se imprimieron por este medio, que mucho tenía de artesanal. El gobierno de Francisco Lunacán fue pródigo en publicaciones impresas. Una de las más notables fue la reedición de los varios tomos del Obispado de Yucatán, de Crescencio Carrillo y Ancona. Igualmente, la actualización de la Enciclopedia Yucatanense. La historia de la literatura en Yucatán es un recorrido por lo que los yucatecos han escrito dentro y fuera del Estado. En sus 18 tomos hay datos biográficos, una variada compilación de escritos y mucha divertida interferencia del propio autor, José Esquivel Pren. Se llama libro de caja a una publicación en la que las hojas pueden introducirse o retirarse en una cubierta diseñada para contenerlas. Las hojas pueden estar sueltas o engrapadas por en medio. En el caso de estos poemas de Juan Duch Coley, son varios cuadernos independientes engrapados que se contienen en la cubierta que funciona a modo de caja. Raúl Cáceres Carenzo y 2 plaquetas de distintos tiempos. Elegía por las ciudades mayas fue ilustrada por Manuel Lizama. El canto de la tierra, editada especialmente para Jalachó, el pueblo natal del poeta, lo fue por Juan Ramón Chan. Los orígenes del fuego de Roger Campos Munguía es un poemario inspirado y dedicado al pintor catalán Antoni Tàpies. Fue impreso en papel rugoso de consistencia gruesa y con tinta color café. Yucatán puede preciarse de un buen número de publicaciones que permiten asomarse a los logros y a las penalidades de la práctica de la medicina. La novela Vida de Médico de Carlos Ursáiz Jiménez, editado por la UADY, es una de sus muestras más notables. La literatura maya contemporánea fue difundida a través de una colección de la cual formaba parte el poemario Ucayilop Impuxical, traducido como Cantos del Corazón, de Gerardo Can Pat.
y también se difundieron en edición bilingüe los dos volúmenes de los cuentos mayas de Domingo Tzul Pot. Joaquín Bestar trató de novelas distintas, en novelas distintas, diferentes facetas de la historia y de la actualidad de la península yucateca. Una de estas novelas fue De la misma herida, ambientada en la Guerra de Castas. En la década de 1980 se hizo notorio un cambio en las ediciones y en los temas literarios, asimismo en las colecciones que surgieron, como las formadas por el Instituto de Cultura de Yucatán. Dentro de ellas figura Si abril y el viento, de Irene Duch Gari, un poemario intimista de refinada expresión lírica. En la década de 1990 aparecería el libro de cuentos El Caracol de Carolina Luna, con libertades temáticas y expresivas que la han hecho ser objeto de interés para los jóvenes, para las jóvenes generaciones de su momento y también para las actuales. El libro habría de reeditarse un par de décadas después. Ya se empezaba a guardar memoria de los certámenes de artes visuales y a incluir las imágenes de las obras ganadoras, como se aprecia en este catálogo de la Tercera Bienal de Artes Visuales. Los impresos para difundir la obra de los artistas plásticos han pasado por diversas etapas en cuanto a su presentación. Esta es una muestra de fines de la década de 1980 relativa a una exposición del pintor Carlos Lores en las ya desaparecidas Galerías Triana. Esta es una imagen del interior del díptico en cartulina. El poemario Presencia de otra lluvia de Javier España fue relevante para la poesía de la península de Yucatán por su rigor expresivo y su lírica conceptual. Formó parte de una colección denominada Cuadernos de Yucatán, a cargo del Instituto de Cultura de Yucatán, el ICI. Un recuento de 5 décadas de labor escénica en la capital yucateca constituye el libro Así pasen 50 años, Historia del Teatro Experimental en Mérida, 1942-1992 de Guadalupe Bello, con referencias a actores, directores, autores y a todos quienes hacen posible las puestas en escena. Asimismo, una serie de fichas con la información básica de las obras teatrales montadas en ese tramo del siglo XX meridano. Ha habido libros que han quedado inéditos durante años y salen a la luz de manera póstuma. Uno de ellos es el libro Las Memorias de Julián Rosales, que ofrece una visión de época desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. Su autor fue Santiago Burgos Brito. Con motivo del 450 aniversario de la fundación de la ciudad, en los Juegos Florales de Mérida, Roger Cicero McKinney hace un repaso histórico de los distintos certámenes poéticos que se han hecho en la capital yucateca, incluyendo los poemas galardonados. Un proyecto que involucró a cerca de 50 poetas yucatecos de distintas generaciones es el denominado 6 de poesía, que incluyó también 2 ediciones de un certamen poético. La edición estuvo a cargo de la Delegación Estatal del ISSSTE y de la Compañía Editorial de la Península, más el Instituto de Cultura de Yucatán. La dirección entusiasta de CEPSA fue del licenciado Gaspar Gómez Chacón y doña Gabriela Castilla de Gómez. Los catálogos de artes visuales tuvieron un cambio favorable gracias a la UADY, con imágenes a color, un papel más resistente y una presentación que permitía una adecuada apreciación de las obras fotografiadas. La voz ante el espejo en 2 tomos fue una investigación a cargo de Rubén Reyes Ramírez, la cual permitió tener un panorama amplio acerca de los poetas nacidos en Yucatán y que estuvieron activos en los siglos XIX y XX. Es un proceso cambiante y donde tuvieron cabida también las nuevas voces de fines del siglo pasado. La huella del viento fue una colección de poesía dirigida por Rubén Reyes Ramírez,
con estudios críticos de él mismo. Se publicó a poetas de tiempos pasados y también a algunos contemporáneos como Roger Campos Munguía y José Díaz Cervera, así como también a Ernesto Alberto Tenorio y a otros poetas. Los escritores se han integrado para crear revistas literarias, una tradición que ha existido en Yucatán, aunque no de manera continua y sostenida. La revista Navegaciones Sur del Centro Yucateco de Escritores es una de las que alcanzaron una mayor cantidad de números y a lo largo de varios años. El Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, el Macay, publicó a lo largo de varios años el Boletín del Macay, en el cual se incluían reseñas de las exposiciones y actividades del museo, así como temas diversos de las artes visuales. El Diario del Sureste cumplió una función importante en la difusión de la cultura y durante algunos años editó libros. Uno de ellos es esta biografía del general Francisco May, último caudillo maya, escrita por el historiador y periodista Luis Ramírez Aznar. La Enciclopedia Yucatán en el Tiempo trataba la diversidad de temas relativos a Yucatán en todas las disciplinas. Es de carácter alfabético con numerosas entradas y en ella colaboraron muchos investigadores. Se complementó con una edición en disco compacto y ahora se puede consultar en Internet. Otra innovación fue la publicación de un libro de arte con fotografías, textos de crítica, biografía y cronología. El libro Alberto Ursáiz, Las formas en el tiempo, con un texto de Roger Campos Munguía, es memorable. En Yucatán se han efectuado proyectos innovadores con carácter pionero en el país. Uno de ellos fue Abril, Mes Internacional de la Fotografía, en el cual varias galerías y centros culturales exponían exclusivamente a fotógrafos de diversas regiones, países y épocas. Los catálogos permiten un atisbo de lo que fue ese inolvidable evento anual. La arquitectura franciscana yucateca es una de las peculiaridades culturales de la región. Un libro que aunaba el saber arquitectónico con el histórico y el religioso, uniendo la calidad fotográfica. Ese fue el catálogo de iglesias de Yucatán, con los textos de Miguel Breto y el portafolios de fotografías en blanco y negro de Christian Rasmussen, publicado por la editorial Dante. La fiesta de la anécdota y otras crónicas de Joaquín Tamayo, además de su prosa y de su capacidad comunicativa, constituye una muestra del valor del periodismo en su condición de permanencia, de adentramiento cuidadoso en hechos ocurridos en la vida diaria que han dejado huella por sus particularidades o su misterio. Fue editado por el Ayuntamiento de Mérida en el año 2000 dentro de su colección Capital Americana de la Cultura y reeditado por la Sedeculta en 2020. Uno de los escritores que han interpretado a fondo la condición individual ante la presión normativa de la sociedad es el escritor, periodista y abogado Delio Moreno Cantón. En sus dos novelas cortas, sus obras teatrales y su poesía, encontramos riqueza temática y solidaridad humana. Esta compilación de sus obras forma parte igualmente de la colección Capital Americana de la Cultura. En Yucatán se cuenta con escritores de lenguas extranjeras que residen en Mérida y otras poblaciones, sobre todo portuarias. Por ello se han publicado libros en inglés y un recuento crítico sobre la literatura maya o sobre los mayas a través del tiempo es el del investigador norteamericano Robert Morris, titulado Classic, Colonial and Contemporary, A Guide to Yucatecan Maya Literature, publicado por Maldonado Editores. Ha habido diversos estudios sobre la imprenta en Yucatán, todos con información novedosa y distintos enfoques. Uno de ellos es Origen de la imprenta y el periodismo en Yucatán, de Jorge Mantilla Gutiérrez, editado por el ISI. Entrar a la vida personal de los artistas visuales ofrece una percepción distinta acerca de su obra y de su entorno.
Es lo que hizo el escritor Manuel Calero al conversar con pintores y escultores, como se puede apreciar en el libro En voz de los pintores, también del ISI. Una nueva edición claramente académica pero accesible al público en general fue la del Cancionero de Chancil, con estudios críticos, datos históricos y por supuesto las letras y partituras de las canciones. También se hizo lo mismo con las canciones de Pastor Cerver y de Guti Cárdenas. Un agregado muy valioso en los libros de Chancil y Guti fue un disco compacto colocado en una ceja al final del libro con la interpretación de las piezas. La Mérida de Yucatán también tiene otras poblaciones homónimas y las dos más conocidas son las de España y la de Venezuela. Emeritenses en España, merideños en Venezuela y meridanos en México. Un libro que habla acerca de las particularidades históricas con sus acercamientos culturales es Al encuentro de las Méridas de María Teresa Mezquita. Y existe una versión adaptada a audiolibro sobre el mismo tema. El arte contemporáneo a través de un colectivo juvenil que también integró a creadores y ejecutantes de otras disciplinas se puede apreciar en el libro de Débora Carnevali y Omar Góngora Guzmán, La Periferia, nombre del colectivo que realizó una intensa labor en Mérida de 2007 a 2011. Fue editado por la Secretaría de la Cultura y las Artes, la Sedeculta. Panorámica Plástica Yucatanense fue un proyecto colectivo de un grupo de pintores e investigadores, gracias al cual se pudo efectuar una exposición de la pintura y el dibujo en Yucatán desde las primeras décadas del siglo XX. En este libro se incluye gran parte de las piezas presentadas en aquella exposición efectuada en el Museo Macaya en 2007. El texto histórico estuvo a cargo de un servidor y se contó con un prólogo de Roldán Peniche Barrera. Este libro es un recuento detallado de las exposiciones y actividades en general efectuadas por el Museo Macaya en sus primeros 15 años. La edición estuvo a cargo de María Teresa Mezquita y de Silvia Madrid. En Yucatán el arte abstracto ha echado raíces, sobre todo porque de aquí provienen artistas pioneros de esa tendencia en México. Y ahí la representatividad de ese catálogo, 10 pintores abstractos en Yucatán, con 100 imágenes de otras tantas obras y los respectivos textos de los investigadores de arte Teresa del Conde, Jorge Alberto Manrique y Argelia Castillo. De México para el Mundo, Manuel Lizama es una investigación efectuada por la arquitecta, escultora y pintora Gladys Díaz Negrón, en el que se hace un amplio recorrido por la obra plástica de Manuel Lizama, generoso maestro, autor de una extensa y significativa obra. Para conmemorar el centenario de la inauguración del principal recinto escénico de Yucatán, se editó el libro Teatro Peón Contreras, biografía de un monumento, con textos de diversas disciplinas y una notable selección de imágenes. La coordinación de textos estuvo a cargo de Carlos Peniche Ponce. La Biblioteca Virtual de Yucatán, perteneciente a la Secretaría de la Cultura y las Artes, ha sido una fuente de acceso para una enorme cantidad de libros, periódicos, documentos e imágenes relativas a todos los aspectos que conforman la historia, cultura y sociedad de Yucatán. Este acceso digital permite que las piezas no se deterioren más de lo que ha ocurrido por el uso y la acción del tiempo, a la vez que nos evita cualquier afectación a la salud debidas al polvo y la humedad. Sobre todo es posible consultar este acervo desde cualquier lugar del mundo donde exista libre acceso al Internet. Desde su aparición en 2003, el Diccionario de Escritores de Yucatán de Roldán Peniche Barrera y Gaspar Gómez Chacón ha constituido un material de consulta indispensable para el conocimiento de los escritores yucatecos y para formarse una idea cabal del conjunto de la literatura de Yucatán desde el siglo XIX hasta nuestros días. Contiene precisas síntesis biográficas de los autores e información proveniente de cientos de fuentes. Una de sus aportaciones principales ha sido la inclusión tanto de autores en español como en maya, así como de representantes de las nuevas generaciones.
Ha tenido 2 reediciones corregidas y aumentadas como esta de 2020. El Diccionario de la Canción Popular de Yucatán es una fuente fundamental para conocer géneros, compositores, ejecutantes, letras y eventos significativos de la música peninsular yucateca. Su autor es Luis Pérez Sabido. Relevante fue la edición facsimilar de La Siempre Viva, un trabajo técnicamente difícil, pero que nos ha permitido leer esta fundamental publicación pionera del feminismo en México y Yucatán. La coordinación estuvo a cargo del Instituto de Equidad y Género, que estaba dirigido en ese entonces por Georgina Rosado Rosado. El libro cuenta con un estudio previo de Melchor Campos García. La memoria histórica del teatro en Tecó, a cargo de la actriz, directora y escritora Socorro Loesa, permite conocer hechos y características de la producción teatral generada en ese municipio yucateco. Fue una aportación importante por romper con el centralismo meridano y visibilizar la actividad cultural del municipio natal de Socorro Loesa. La investigación se presentó en disco compacto. Fray Estanislao y el enano d'Uxmal es uno de los libros del proyecto Biblioteca Básica de Yucatán a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CEGEI, y en el que se hicieron grandes tirajes de los libros, procurando una distribución muy amplia. El proyecto fue encabezado por el doctor Raúl Godoy Montañez y el licenciado Gómez Chacón, integrando investigadores, escritores, diseñadores y artistas visuales. Este libro en particular recopila los textos del primer arqueólogo nacido en Yucatán, Fray Estanislao Carrillo, en una edición coordinada por el arqueólogo Alfredo Barrera Rubio. La CEGEI también cuenta con la Casa de la Historia de la Educación en Yucatán, en la cual se han generado numerosas ediciones impresas y digitales. Su labor ha permitido reconstruir el pensamiento pedagógico de Yucatán y las aportaciones en los distintos ámbitos de la materia educativa en la región. Este libro en particular se refiere a las aportaciones de José de la Luz Mena con su escuela racionalista, doctrina y método. El blog Yucatán Literario fue un proyecto digital de la periodista argentina Paz Casas Nóblega, quien había creado uno similar para su provincia natal, Córdoba, por su hermanamiento literario con el fin de difundir a los escritores de Yucatán y de la Córdoba argentina, tanto a través de las biografías como por medio de breves selecciones de sus textos representativos, a los cuales se podía acceder libremente por Internet. Posteriormente se integrarían Pinar del Río de Cuba y Panamá. Las invitaciones impresas para los eventos literarios y artísticos parecen estar pasando a la historia injustamente, pero constituyen una muy útil fuente cultural e histórica. La edición facsimilar de La Burla, periódico burlesco efectuada por la Sede Culta, permitió conocer divertidos textos en prosa y en verso, así como deleitables caricaturas. Cushantán, Voz Viva del Mayab, es un audiolibro donde podemos escuchar la voz de poetas mayas, tanto en su propio idioma como en español. El estuche contiene también los poemas impresos. Esta versión de El Egipto americano de los británicos Channing y Frost, seleccionada y traducida por Roldán Peniche Barrera, es un crítico testimonio de las malas costumbres de algunos hacendados y los padecimientos de sus peones indígenas. Lo consideran un libro negro porque requisaron los ejemplares de la edición en inglés, pero leerlo nos aporta una visión de época a partir de estos dos viajeros. El sol alrededor del parque y El cuartel de dragones son libros de la Sede Culta que constituyen una manera creativa de presentar los relatos y las ilustraciones. Libros hechos especialmente para los niños por dos autoras que los conocieron a fondo, que son Beatriz Rodríguez Guillermo y Brenda Alcocer. La revista Alas de Mariposa del ya desaparecido Instituto de Equidad y Género marcó una pauta con los temas relativos al género y a los derechos de las mujeres.
Persistencia del tiempo es un poemario de Rodrigo Ordóñez Sosa inspirado en la vida de Efraín Calderón Lara, el Charras. La edición diseñada por Cecilia Gorostieta incluye imágenes y tipografías similares a las obtenidas mediante la máquina de escribir y los esténciles de mimeógrafo, tal y como fueron las hojas volante y los carteles de la rebelión popular derivada del horrible asesinato de este inolvidable luchador social. El retrato de la portada semeja al realizado mediante máquina de escribir en stencil a base de las letras X y en los interiores también se puede ver esa influencia de los esténciles. La música irremediablemente termina es un poemario de Víctor Roura, en el que agrupa sus poemas de carácter reflexivo, muy vivenciales, conforme a distintos ritmos musicales. Es una publicación de Unas Letras, Industria Editorial, dirigida por Eugenia Montalbán Colón. Popol Vuh fue la primera traducción de esta obra ancestral del maya quiché al maya yucateco. Fue un trabajo conjunto con escritores mayas y no mayas, así como entre países, pues también fue publicado en Venezuela. La traducción fue encabezada por el lingüista y escritor Fidencio Briceño Chel, con un equipo de colaboradores, y se contó con sendos estudios previos de Rubén Reyes y Víctor Bravo. Los grabados de este libro son obra de José Paul Ojeda Mashka y constituyen una creativa síntesis de los elementos de la cultura maya con un sello muy personal. Sisigias y cuadraturas lunares del sacerdote Manuel Antonio de Rivas es un relato de ciencia ficción del siglo XVIII, o sea, de la época colonial, y que tuvo problemas con la Inquisición. Durante años sabíamos de este texto de manera indirecta, pero el CEPSIS de la UNAM efectuó una publicación con estudios previos de Carolina de Petris y Adrián Curiel Rivera. Las partituras también se leen, obviamente por quienes saben leerlas, que no es mi caso, y de ahí la importancia de estos dos libros editados por la Sede Culta, obras para guitarra y Canciones y voz, panorama de la canción yucateca, ambos del joven músico Víctor Celis, muy útiles para los ejecutantes de la guitarra. La necesidad de la inclusión social también se relaciona con la lectura. Por ello, en los letreros colocados en las modernas unidades del transporte público, encontramos información en sistema braille. La enciclopedia yucatanense tuvo una actualización para considerar lo ocurrido y efectuado en Yucatán de 1980 a 2017. Nuevas materias se agregaron como lo relativo a los derechos humanos y al sistema penal oral. A la luz, Carmela Duarte García de Luz María Vázquez es la recuperación histórica de una pintora y escritora yucateca que tuvo una vida intensa y ha legado una obra que se conserva gracias a la buena voluntad de los descendientes. Conocer el modo en que los niños mayas reconocen y describen las comunidades y los conocimientos adquiridos donde residen es la aportación del libro Antiguas y Nuevas Relaciones, compilado por Abraham Collitún y Julián Zulna, publicado por la UNAM y la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno Estatal. Se incluyen las relaciones del siglo XVI con las infantiles del siglo XXI y su personal modo de escribir en maya y español. En Pintando las paredes de Yucatán, Christian Rasmussen se adentra en un área llena de vida a través de esas fotografías de murales y de grafitis tomadas durante décadas en Mérida y en distintas partes de Yucatán. En esta propuesta integra una actividad artística con una percepción consciente de antropólogo investigador para hacer evidente una manifestación social y artística manifestada en las calles yucatecas. Una colección de plaquetas de narrativa y de otros géneros literarios es la titulada Escritores de Hipogeo Taller de Cuento. Este activo taller literario, coordinado por Víctor Garduño,
ha permitido conocer a nuevas voces literarias de distintas generaciones, orígenes y formaciones. Su variedad temática es amplia y aquí muestro solo algunas de las decenas de estas publicaciones. Un baile en el Liceo de Mérida de Sara Mendoza, editada por la Sede Culta, es una novela memorable que se centra en un personaje que vivió durante el auge nequenero y después de este. La luz de los años y otros versos es un poemario publicado en versión digital por la editorial Kokai en 2024 y contiene poemas llenos de reflexión e intensidad lírica acerca de su infancia, de sus padres, de algunos amigos, de sus vivencias en las artes y las lecturas, y de manera hondamente emotiva acerca de la vejez, la soledad y la inminente muerte. Todo esto de Roldán Peniche Barrera, un testamento de vida donde podemos conocer al maestro Roldán en lo esencial de su condición humana. Y este ha sido el recorrido de los impresos y publicaciones de Yucatán, estas trazas en el tiempo. Hay mucho por leer y diversas formas de hacerlo. Muchas gracias por su atención y que disfruten siempre de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, la FILEI. Muchas gracias.